Dios les bendiga, mis hermanos. Estoy muy agradecido con Dios por una nueva oportunidad que me da de poder dirigirme a ustedes para saludarles, compartirles también la palabra del Señor. Es un día muy especial, por cierto, porque tenemos este gran privilegio. Yo quiero orar para decirles a Dios que me dé gracia para que ustedes como oyentes puedan quedar satisfechos con el mensaje, reconociendo que viene de parte de Dios. Desde el momento en que Dios puso en mi corazón esta palabra, que la compartiera con la audiencia del programa Proclamando a Jesucristo, es porque es una palabra de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, estoy muy agradecido por la oportunidad que me das de saludar a la audiencia, de pedirte también que seas propicio a la necesidad de aquellos oyentes que tienen problemas. Siempre llegan dificultades, pero sabemos que si nuestro Señor Jesucristo, Él superó, Él venció, nosotros podemos ser vencedores también, siempre y cuando pongamos la fe en que tú tienes el control de nuestra vida. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero que usted tome nota si es posible, porque recuérdese que yo le he dicho que es importante tomar nota de lo que los predicadores comparten, porque se le olvida luego a uno el mensaje, y es necesario tomar nota para que en los momentos donde usted tenga tiempo, pues pueda seguir buscando la palabra, leyendo en los versículos que se han mencionado en el sermón, porque pues esta palabra es una fuente inagotable, y entre más uno lee, estudia, más mensaje va a ir recibiendo de parte de Dios. Y yo quiero leerle la palabra en Juan 7:37. De ahí en adelante voy a estar hablando, y el mensaje de hoy se titula Creer lo que dice la Escritura. Creer como lo dice la Escritura. ¿Creer en quién? En Jesús. Y usted va a ver o va a escuchar lo que Jesús dice en la palabra. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces vemos, amado oyente, que la palabra es viva. La palabra es el agua viva. Y cuando dice, el que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto quiere decir que el Espíritu Santo toma lugar en la vida de aquella persona que verdaderamente ha creído en Jesús. Y quiero que busque también en Juan capítulo 4, verso 7, ahí le voy a estar leyendo y hablando acerca de aquel relato cuando habla de la mujer samaritana. Le voy a leer unos cuantos versículos nada más. No le voy a leer todo el relato, solo ciertos versículos, porque quiero que usted tome nota. En Juan 4 ahí habla de una mujer que era muy mal vista en la sociedad, a tal grado que ella iba al pozo a buscar agua, dice la palabra, en una hora no muy común. Y vemos que en Juan capítulo 4, verso 7, ¿por qué le quiero mencionar esto? Porque Jesús hace relación del agua, Vino una mujer, dice 4:7 de Juan, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús le estaba pidiendo agua natural, agua para calmar la sed que Jesús tenía. Jesús le pidió esa agua para saciar la sed en lo físico. Entonces, vemos que los samaritanos no tenían relación con los judíos. Por eso la samaritana le dijo algo tremendo a Jesús. Le dice la mujer,
samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En ese momento Jesús aprovechó para ofrecerle el agua de vida y para vida eterna. De esa agua que dijo en el último y gran día de la fiesta, que el que cree en él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, vemos que la relación que debemos tener con el mundo debe ser solamente para ofrecer el agua de vida, que es la palabra de Dios. Esto usted tiene que entenderlo, que ya como creyentes no debemos de tener amistad con el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, la samaritana fue impactada por Jesús, porque Jesús se detuvo a hablar con ella y ella estaba convencida que Jesús, siendo judío, no podía acercarse a ella. ¿Por qué? Porque no tenían una relación entre samaritanos y judíos, no había relación. Y ella se impactó de eso, que él se haya detenido. Por eso muchas veces cuando hay personas que no conocen del Señor y uno como creyente se detiene a hablar con ellas, a veces se impactan. ¿Por qué? Porque hay mucho creyente que no quiere acercarse al mundano. Y debemos de acercarnos, pero como Jesús, para dar el mensaje. Eso sí debemos de hacerlo. Entonces la mujer, al ser impactada por Jesús, vemos en el 4:28. En el 4:28 dice que entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Escuche bien, qué impactante está esto. Vemos que por el mensaje de la samaritana vinieron a Jesús. Entonces vemos que el mensaje de la samaritana impactó a los samaritanos. Y muchos de los samaritanos, dice el 4:39, de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la samaritana, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Si su testimonio es verdadero, muchos creerán en Jesús a través de ti. Así como lo creyeron el mensaje a través del testimonio de la samaritana, hoy en día así muchos pueden llegar a creer en Jesús por el testimonio de nosotros, por lo que nosotros decimos que Jesús ha hecho en nuestra vida. Así muchos pueden venir al conocimiento de la verdad. Pero ¿sabe cuál es lo más impactante de esto? Es que dice la palabra en el 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le dijeron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Le estaban diciendo a Jesús, quédate para siempre. ¿Sabe por qué? Porque usted ve que la palabra dice que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, el invitar a Jesús a quedarse un día, 2 días más, estaban invitándolo a quedarse con ellos. Entonces vemos que dice la palabra que, dice el 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Es decir, cuando el mensaje viene al hombre directamente de él, como está llegando hoy en día el mensaje a través de nuestro Señor Jesucristo, que quedó plasmada esta palabra para que nosotros los mensajeros le anunciemos a usted que solamente reconociéndolo a él como el suficiente Salvador y creyendo en él, como lo dice la Escritura, habrá señales de que usted ha creído de verdad. Al igual que hoy en día muchos creen solamente por leer la Biblia. Es importante, por eso yo siempre estoy invitando a los oyentes que lean la Biblia. Si usted no es creyente, por medio del conocimiento de la palabra y de la lectura de la palabra, usted va a ir encontrando la verdad, y la verdad lo va a hacer libre de vivir en religiosidad, de vivir bajo condenación. Entonces en el 42 dice, decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador de
del mundo, el Cristo. Mire qué hermoso es saber que cuando estamos convencidos de que Él es el Salvador del mundo, es porque verdaderamente hemos creído en el mensaje, hemos creído en su palabra. Por eso yo quiero hoy en este momento que usted medite en el comienzo de lo que yo le dije, que Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que sucede entonces? Para que usted entienda que esos ríos de agua viva, Jesús estaba refiriendo al Espíritu que recibe el creyente. La vida en el Espíritu viene a través de creer en Jesús, como lo dice la Escritura. ¿Y cuál Espíritu? Pues usted verá a continuación de qué Espíritu yo le estoy hablando. ¿Cuál es el Espíritu que reciben los que creen en Jesús? Dirá usted. Pues aquí le vengo a decir que es el Espíritu que nos anhela celosamente. Cuando nosotros hemos creído en Jesús, ya nuestra conducta va siendo diferente. El Espíritu Santo se entristece. ¿Por qué? Porque nos anhela celosamente. El Espíritu que nos anhela celosamente, podemos verlo donde está reflejado en la palabra. En Santiago dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, ese Espíritu recibe todo aquel que cree en Jesús, como lo dice la Escritura. La relación con el mundo debe ser exclusivamente para anunciar la verdad, así como Jesús lo hizo con la samaritana. Usted ve que hasta los discípulos estaban impactados de que Jesús se había quedado hablando con aquella mujer. Mientras ellos iban a buscar comida, Él se quedó hablando con la samaritana y aprovechó a darle el mensaje. Por eso esto es una buena forma de dar el mensaje, hablar de acuerdo a lo natural. Jesús se acercó a pedirle agua para saciar su sed. Y la mujer samaritana le impactó porque Jesús se había detenido. Y allí entablaron una conversación a tal grado que esta mujer recibió el mensaje, creyó que lo que le había dicho Jesús era la verdad y fue y anunció a otros. Cuando nosotros hemos conocido la verdad y somos libres, queremos que otros sean alcanzados con esa libertad que ahora nosotros disfrutamos. Ahora vemos en Santiago 4:4, dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Es importante entender entonces que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces debemos de marcar un precedente como personas que hemos creído en Cristo. Si vamos a rechazar al mundo, que sea sus obras pecaminosas, pero no así la amistad con ellos, para lograr alcanzar esas almas, para anunciarles la palabra. Entonces, el Espíritu que convence de pecado es el que recibe el que cree en Jesús, como lo dice la Escritura. Y cuando Él venga, dijo Jesús en Juan 6:16-8. Juan 16:8 dijo Jesús: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de juicio. Entonces vemos que la palabra es clara. Pero en el 7 dice, 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, el que cree en Jesús, esto es lo que quiero que usted entienda lo que yo estoy predicando hoy. Que el que recibe a Jesús o el que ha recibido a Jesús tiene que saber que ha recibido el Espíritu que convence, el Espíritu que consuela, el Espíritu que nos anhela celosamente. Eso es una bendición. Pero también el que ha creído en Jesús y el que cree en Jesús va a recibir el Espíritu que da fruto. Esto a mí me bendice, amado oyente. ¿Sabe por qué? Porque si usted no está dando fruto, usted puede examinarse. ¿Será que verdaderamente he creído en Jesús como lo dice la Escritura? Aquí vamos a ver
a la luz de la palabra que yo le estoy hablando. Es un mensaje que viene de Dios para alertar a aquellas personas que se están descuidando. No está fluyendo su vida cristiana. Su vida cristiana solo es de pleitos, de problemas. Eso no es vida cristiana. La vida cristiana es fructificar en el Espíritu. Ya vimos entonces que el que cree en Jesús, como lo dice la Escritura, tiene al Espíritu Santo como consolador, como alguien que convence al mundo de pecado. Y allí es donde nos damos cuenta nosotros que cuando estamos anhelando que alguien reciba el mensaje que nosotros damos de parte de Dios, a veces nos podemos frustrar si la persona no quiere creer. Quizás usted tiene un familiar que no quiere creer y usted está bajo la promesa que le dieron a aquel carcelero. Claro, esa promesa de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, esa se la dieron a aquel carcelero de Filipos que encarcelaron a Pablo y Silas. Pero ¿sabe qué? Como es una palabra viva y eficaz para todo aquel que la cree, entonces si usted se hace en ese momento como aquel carcelero y la recibe, viene cumplimiento para su familia, para usted, para su casa. Entonces, pero hay mucha gente que quiere que su familia se salve, pero no se están convirtiendo como lo dice la Escritura. Entonces, el resultado de creer en Jesús, como lo dice la Escritura, es fluir como ríos de agua viva en el Espíritu. Y entonces se manifiesta evidencia de aquel que haya creído en Jesús, como lo dice la Escritura. Entonces, ¿por qué tenemos que estar descuidándonos si no estamos fluyendo? O es decir, si no estamos fructificando en el Espíritu. Es porque no hemos creído, como lo dice la Escritura, o no nos hemos alimentado de la palabra de Dios que nos enseña cómo debe de ser la conducta de nosotros como creyentes. ¿Dónde lo vemos esto? Pues lo dice en Gálatas 5:22, donde muchas veces en muchos sermones lo he mencionado, pero en este tema tengo que mencionarlo porque le estoy hablando que Jesús dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, como lo dice la Escritura. Entonces aquí está ya la enseñanza de que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, para tener una vida espiritual se necesita haber creído en Jesús o creer en Jesús, como lo dice la Escritura. Si usted hace ya muchos años creyó en Jesús, lo recibió como su Salvador, usted todos los días tiene que seguir creyendo en Jesús, como lo dice la Escritura. Tiene que haber un pasado, un presente y un futuro. Tener esa fe inquebrantable de que Dios está al control de su vida y empezar a preocuparse si usted está siendo gobernado solo por lo carnal, si usted no está siendo convencido por el Espíritu Santo, si usted no está siendo consolado, si usted no está siendo celado por el Espíritu, usted está en problemas. Entonces debe de analizar cómo está usted. Estoy convencido de que el mensaje es para nosotros en este día sábado, que Dios lo ha preparado para que nos ayudemos a vivir una vida en el Espíritu. El resultado de recibir y andar en el Espíritu lo vemos en Romanos capítulo 8, verso 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué decía la palabra? La vida en el Espíritu. El Espíritu es el que da vida a la palabra en nosotros. Si usted está viviendo una doble vida, hace poco le estaba compartiendo a un grupo de personas y les decía, yo doy testimonio de esto, es la verdad. Yo tuve un tiempo que ya siendo cristiano quería y pensaba que podía tener doble vida. Estar ahora en lo espiritual, en un culto, y después del culto irse por allá
a reunirse con personas mundanas, disfrutar con ellos, y eso es doble vida. En el Señor tenemos que marcar, como le decía hace un rato, un precedente que somos verdaderamente hijos de Dios, que hemos creído en la Escritura, así como está establecido. No podemos ponerle ni quitarle, no podemos favorecer a nadie. La Escritura favorece a aquel que la cree tal como está escrito. Debemos de saber que la palabra hay que entenderla en lo espiritual. Si usted lo agarra literalmente, no va a poder entender porque no tiene el espíritu de vida todavía. Entonces es importante entender que la palabra se hace vida en nosotros cuando somos personas espirituales, entendemos lo que verdaderamente está diciendo la palabra. Yo quiero invitar a aquellas personas que hoy en este día reconocen que no están fluyendo, que su vida no fluye como ríos de agua viva. Usted está lejos de la realidad. ¿Sabe por qué? Porque si usted ha creído, como Jesús mismo lo dice, el dador de la vida eterna, que si el que cree en Él, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Usted debe de estar fluyendo con todo lo que le dije acá, que dice la palabra, que el fruto del Espíritu es amor. Usted tiene que ser una persona llena de amor, que dé deseo de estar cerca de usted por el amor que usted emana, porque ese amor viene del fruto del Espíritu. Si usted está gozoso, independientemente de las circunstancias. Una vez yo iba a hacer un viaje en un momento de crisis, y estando en ese momento de crisis, yo iba gozoso, llevaba paz, a tal grado que esa paz y ese gozo que emanaba mi forma de actuar en ese momento impactó a unas personas que iban en un bus y me dijeron, usted lo vemos muy tranquilo, lo vemos muy contento, muy feliz. ¿Y sabe qué? Estaba en ese momento en una crisis bien difícil que solamente podía vivir ese momento bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces debemos de luchar por emanar amor, gozo, tener paz en medio de las dificultades, tener paciencia en muchas cosas. La paciencia se necesita de muchas maneras. Se necesita para esperar el cumplimiento de las promesas en nuestra vida. Se necesita también la paciencia como cuando somos maltratados por ser creyentes. A veces los critican, hablan mal de nosotros o a veces nos hacen daño. ¿Cuántas cosas? Se necesita la paciencia entonces como fruto del Espíritu Santo, ser mansos, tener calma. En momentos apremiantes se necesita la mansedumbre, la templanza, tener esa forma de vivir, de ser bondadoso. Cuando usted vea que puede manifestar ser bondadoso, que no venga para que digan que usted es bueno, sino para que digan que usted verdaderamente es hijo de Dios. Y sobre todo tener fe. Recuérdese que la fe es valiosa en la vida del creyente. Entonces, el que cree en Jesús, como dice la Escritura, tiene que tener fe. ¿Por qué? Porque por medio de la fe venimos al conocimiento de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted es una persona llena de negatividad, usted es una persona muy negativa, usted está en problemas y necesita hoy en este día pedirle a Dios que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en usted, comenzando con la fe en lo que usted ha creído. Que se mantenga en ese ferviente amor por la palabra, en ese deseo insaciable de ser encontrado, aprobado, buscando, como dicen Hebreos, la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es bien importante que usted entienda que necesitamos hoy en día más que nunca hacer un alto en nuestra vida y poder anunciarle el evangelio a aquellos que no han creído. La samaritana no solamente se quedó ella con el mensaje, no solamente se quedó con que encontró a alguien que le dijo la verdad. Ella hizo partícipe a sus vecinos, les fue a hablar a los samaritanos que vinieran a Jesús a escuchar lo que él hablaba. Y de esa manera
nosotros vamos a ir alcanzando a otros cuando les anunciamos a otros que Dios es real, que la palabra se cumple cuando somos obedientes. Y también le tenemos que decir a los que son desobedientes, a aquellos que no quieren reconocer que la salvación es por medio de la fe. Yo estoy 100% seguro que habrá personas en este día que van a ser bendecidas. Si usted nos escucha a través de las redes sociales, pues háganos saber de a dónde nos escucha. Yo estoy en un lugar, ando en un viaje misionero. El día de antier prediqué la palabra del Señor en un lugar y me siento muy bendecido, y estoy casi siempre publicando casi solo fotografías de que estoy disfrutando con mi nietecita, con mi esposa. No estoy publicando lo que hago, lo que predico, lo estoy publicando así en privado, como lo estoy haciendo en el sentido de que no estoy enviando videos de la gente que me está escuchando o de las personas por las cuales estoy orando, porque hay personas que están muy enfermas y a mí no me gusta publicar a veces los lugares donde hay necesidad, como pobreza o hay personas enfermas, hay personas que están demacradas de tanto llorar al ver a su familiar que está a punto de morir. Entonces eso no lo publico, no lo quiero publicar. Y hay personas que se dicen, ¿por qué dice que estás en un viaje misionero y no vemos nada? Solo vemos que estás disfrutando con tu familia. Claro, porque yo soy un mensajero de parte de Dios y yo no publico para que den lástima la gente y que por lástima aporte al ministerio. Aquel que va a aportar al ministerio de la Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, tiene que hacerlo porque el Espíritu Santo lo ha inquietado a aportar y no porque yo le ande motivando a la gente que den donaciones. Dios les bendiga. Yo quiero que entiendan que la pasión que tengo de anunciar este evangelio es porque este evangelio es la verdad. No se puede engañar a la gente, o sí se puede, pero no se debe engañar a la gente. Yo soy un mensajero que he entendido que sí se puede, pero no se debe hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque a la larga tendrá consecuencia de aquel mensajero que está anunciando la palabra para su beneficio personal. Está muy mal. Debemos de ser transparentes con el mensaje, debemos de anunciarle a la gente como le estoy anunciando yo a la luz de la palabra. Tan fácil es de entender el mensaje. Fácil, pero facilísimo es entender este mensaje. Desde el momento que le dije yo que el mensaje se llama creer como lo dice la Escritura, desde ahí le estoy diciendo, le estoy hablando de creer en Jesús, que si usted ha creído en Jesús como lo dice la Escritura, Él mismo lo dijo, que del interior de esas personas iba a fluir ríos de agua viva. Va a fluir la palabra como está fluyendo en este momento. La palabra de mis labios está fluyendo. Estoy en un lugar ahorita donde no hay luz. He tenido que subirme a un cerro altísimo. Y voy a publicar unas fotografías en el lugar donde me encuentro grabando el mensaje para la radio. Porque no hay señal aquí, no hay luz, pero subido a este lugar donde estoy, bendita misericordia de Dios, que ando internet en mi celular, y es una internet internacional, que donde hay altura puedo agarrar señal. Entonces tengo esa bendición que no hay luz, tuve que encender mi carro para cargar el celular y subirme a una cima a predicar el mensaje. ¿Por qué? Porque quiero predicar el mensaje. Hay veces que se repite el mensaje. ¿Por qué? Porque estoy en lugares donde no puedo, no hay señal. Y obviamente si estoy en mi casa, pues allí tengo mi cabina donde grabo el mensaje para la radio, y gloria a Dios por ello, porque tengo un cuartito ahí donde puedo grabar el mensaje. Pues ya muchos saben de que pues este ministerio misionero predico donde me agarra el tiempo, donde tengo la oportunidad, y por eso quiero suplicarles que si escuchan los mensajes repetidos, no se preocupe. ¿Por qué? Porque es palabra viva. Yo quiero orar, no sin antes decirle a aquellas personas que no han creído en Jesús, como lo dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que si creyeres que Jesús es el Hijo de Dios, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dígale a Jesús que usted es pecador y necesita salvación.
Dígale con esas palabras: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que vivo sin fe y sin esperanza. Hoy te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Salvador. Pues la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Reciban un fuerte abrazo, amados oyentes. Comparte el mensaje con otros y venga a disfrutar de la familia de la fe. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Gloria al Señor.